no solamente una pequeña descarga, sino que puede producir una quemadura importante o un daño todavía más severo, dependiendo la cantidad de carga que concentre, en este caso, el capacitor. Bien, ya cuando hablemos de capacitores, te voy a dar más detalles de esos dispositivos. Entonces, sí, cuidado con esos cuerpos que se cargan eléctricamente, porque el campo es energía finalmente. Bueno, comentamos también que como no se puede ver, entonces la única manera de saber, teóricamente, experimental también, pero experimentalmente es un problema porque no tenemos ni siquiera un laboratorio que cumpla con ciertas condiciones para poder trabajar con el campo eléctrico. El generador de Van de Graaff es un ejemplo del campo eléctrico. El efecto que vieron en la práctica número 1 es eso justamente, pero es muy poco comparado con lo que es el campo. Y para saber de la presencia del campo, por eso necesitamos cargas de prueba positivas. Si un cuerpo cargado con una carga de prueba positiva lo colocamos en el lugar donde queremos saber de la presencia del campo, si hay una fuerza es porque hay campo eléctrico. Si no hay fuerza eléctrica, no hay campo eléctrico. Porque el campo depende de la distancia de separación al cuadrado y depende también de la cantidad de carga. Eso creo que lo comentamos en la primera clase, ¿verdad? ¿De qué depende el campo? ¿Sí? Sí, sí. De acuerdo. ¿Y escribimos una ecuación también? También. Bueno, ok. Esta ecuación es particular para una partícula puntual, una carga puntual, una carga estacionaria. Si tú quieres una ecuación para este campo, para este cuerpo cargado, si quieres una ecuación para el campo producido por este cuerpo, hay que encontrarla, que es el tema que viene en una semana más. Si quieres el campo creado por otro cuerpo cargado, por un cuerpo esférico cargado, así como esto, a lo mejor, entonces hay que buscar la ecuación. ¿Me entiendes? No, esa ecuación que escribimos solamente es particular y es para una partícula cargada o un conjunto de partículas cargadas. Depende del campo, entonces, de la cantidad de carga, mayor campo, menor carga, menor campo, mayor distancia, menor campo eléctrico y menor distancia, mayor el campo eléctrico. Pero además comentamos que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. ¿Y cómo saben el sentido del campo eléctrico? ¿Lo comentamos eso? ¿Cómo sabemos para dónde apunta, hacia dónde se orienta el campo eléctrico? ¿No lo comentamos? No recuerdo, maestro. ¿No? Bueno, no se preocupen. Profe, creo que no. No se preocupen. Ahí va. Ahí va. Déjenme, permíteme un momentito que cargue esto. Esto sí necesito que lo anoten porque ya, ahí va. Ya sabemos que la presencia de una partícula cargada aquí nos hace suponer un campo eléctrico. Pero no se ve, ya lo comentamos, ¿de acuerdo? No voy a poner aquí nada, porque ya sabemos que aquí hay un campo eléctrico. Y para la presencia del campo necesitamos colocar una carga de prueba positiva aquí, o donde queramos. Ahí está nuestra carga de prueba. Q0, positiva y pequeña para que su campo no altere el campo creado por el cuerpo cargado. Ahora, como la carga que genera el campo es positiva y la carga de prueba es positiva, entonces hay una fuerza que actúa a lo largo de la línea imaginaria que les une, así. Este es el sentido de la fuerza eléctrica que siente la carga de prueba. ¿Ok? Y el campo eléctrico en ese lugar tiene presencia, por supuesto, porque lo denota la fuerza. Pero el sentido de ese campo
de ese campo creado por esta partícula en ese lugar es el mismo que el sentido del vector de la fuerza eléctrica ejercida sobre la carga de prueba. O sea que campo y fuerza actúan en el mismo sentido. ¿Me entienden? Fuerza y campo apuntan hacia donde mismo. Entonces, si tú colocas aquí tu carga de prueba positiva, el sentido de la fuerza que sienta ahí en ese lugar la carga de prueba debe ser el sentido del campo eléctrico también. Entonces aquí habrá una fuerza apuntando así y en ese mismo sentido deberá apuntar también tu campo eléctrico, porque fuerza y campo apuntan de igual manera. ¿Me entiendes? Sí, maestro. Si esto pasa con una carga positiva, entonces con una carga negativa debe ser también la misma idea, nada más que obviamente como es un cuerpo con carga negativa, entonces la situación cambia ligeramente porque ahora tu carga de prueba aquí colocada va a sentir una fuerza diferente, ¿verdad? No es una fuerza de repulsión, sino una fuerza de atracción a lo largo de la línea, y esa fuerza que tú determines sobre la carga de prueba debe ser también el sentido para nuestro campo eléctrico. Ahí está. Entonces, de esa manera tú sabes para dónde apunta el campo eléctrico y por eso la importancia de las cargas de prueba. Entonces, déjame te escribo aquí lo que yo quiero. El campo eléctrico es una cantidad física vectorial. Cantidad física vectorial. Oh, chinga. Es una cantidad física, me lleva, vectorial, cuyo sentido es el mismo que el de la fuerza ejercida sobre la carga de prueba. Ahí está. Eso es lo que tienen que considerar, porque tú vas a definir hacia dónde va el campo eléctrico y para ello necesitas colocar una carga de prueba. Y la fuerza que sienta la carga de prueba debe ser también la orientación para el campo eléctrico. ¿Algún comentario? Ninguno, maestro. Bueno, entonces vamos. Puedo quitar esto, ¿verdad? ¿Ya? Sí, ya. Bueno, ahí te va. Déjame te comparto ahora unas imágenes. Es sobre lo mismo. Solo para que quede bien. Ahí está, mira, una carga positiva. Aquí la están viendo. Una carga positiva, sabemos que genera el campo eléctrico. No quiero aquí trazar nada que parezca el campo, pero sabemos que presumimos que hay un campo eléctrico aquí en torno a la carga positiva. Si quieres saber de la presencia del campo en un lugar determinado, que es el punto que tengo aquí abajo, coloca tu carga de prueba positiva ahí. Y si determinas una fuerza, es porque en ese lugar hay campo eléctrico cuya intensidad debe ser proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado.
Bien, y cuya orientación del campo debe ser el mismo que el de la fuerza eléctrica. Ahí está. Por eso la fuerza y el campo apuntan hacia donde mismo. Y lo que comentaba, con una carga negativa, genera también un campo eléctrico. Si tú quieres saber de la presencia del campo, coloca tu carga de prueba y determina si hay fuerza en ella. Si hay fuerza, hay campo. Pero la orientación del campo deberá ser la misma que la de la fuerza. Como la carga de prueba es atraída por la carga negativa, entonces la fuerza actúa en menos X y el campo actúa también en menos X. Digamos que es horizontal, ¿verdad? Menos X la fuerza, menos X el campo. Esa es la idea de la orientación del campo eléctrico. Ahora, cuando existen más cargas, un conjunto de partículas cargadas, como estas dos que ven aquí, una carga 1 negativa y una carga 2 también negativa, ahí encima hay algunas líneas más, pero es negativa la carga 2, para que cumpla con los vectores que tenemos aquí. Cada carga genera campos eléctricos a ciertas distancias y con ciertos valores de carga. Entonces, en un punto específico, aquí en abajo, donde está el eje de coordenadas, digamos, ahí, antes de estar los ejes de coordenadas, coloqué ahí una carga de prueba para saber de la presencia del campo eléctrico, teóricamente, por supuesto. Entonces, si hay una fuerza ejercida sobre la carga de prueba, hay campo eléctrico. Por lo tanto, presumimos que así es. La carga de prueba es atraída por la carga 1 debido al campo eléctrico. Y por lo tanto hay una fuerza y el sentido de la fuerza es el sentido de nuestro campo eléctrico, E1, ahí lo tenemos, ese es el campo, que ya sabemos que depende de la cantidad de carga y la distancia de separación a ese punto, al cuadrado. Por otro lado, la carga 2 también genera un campo eléctrico de cierta intensidad, que depende del campo y la distancia, y cuya orientación es la fuerza que siente la carga de prueba. Como es carga negativa, es atraída hacia la carga con una fuerza en este sentido, y ese debe ser el sentido también de tu campo eléctrico. Por lo tanto, el campo en ese lugar será la suma vectorial de los campos eléctricos creados por cada una de las partículas cargadas. ¿Ok? Una suma vectorial, aquí la ves. No es una suma ordinaria, es un vector el campo, por eso es una suma vectorial. Y como puedes ver aquí ya trazando los ejes de coordenadas, el campo 1 se encuentra en el segundo cuadrante y el campo 2 en el primer cuadrante. Habría que aplicar trigonometría para saber ángulos, saber descomponer los vectores en sus componentes, sumar componentes, calcular con Pitágoras la magnitud, lo que ya saben de la trigonometría con las fuerzas eléctricas. ¿Ok? Y ahora, la otra presentación, la otra figurilla. Tenemos tres cargas, mira. Una carga 1, 2, 3. Carga 3 negativa, carga 1 y 2 positivas, colocadas en diferentes posiciones. Cada una de ellas genera campos eléctricos. Aquí no puse nada, pero ahí hay campos eléctricos. Colocamos nuestra carga de prueba en un lugar donde queremos medir el campo creado por las tres cargas. Así que la carga 1 positiva genera un campo eléctrico aquí de tal magnitud que depende de la cantidad de carga y la distancia. Pero la orientación del campo creado por la carga 1 es la fuerza que sienta la carga de prueba debido a la presencia de Q1. Como es positiva y positiva, se repele con una fuerza y es el sentido también de tu campo eléctrico 1. Por eso va ahí ubicado en el tercer cuadrante. Por otro lado, la carga 2 genera un campo eléctrico de tal magnitud, orientado hacia abajo en menos Y, porque la carga de prueba tendería a ser separada de la carga 2, ¿okay? Con una fuerza y dicha fuerza actúa en el mismo sentido que el campo eléctrico 2. Y la presencia de Q3 negativa ejercerá una fuerza sobre la carga de prueba, una fuerza de atracción que debe ser el sentido de tu campo eléctrico 3. Traza tus ejes de coordenadas, te darás cuenta que hay un campo 1 en el tercer cuadrante, un campo 2 en Y un campo 3 en el cuarto cuadrante. Habrá que sumar vectorialmente esos campos y lo que tendremos entonces será el campo producido por una distribución de cargas puntuales. Es así como determinas el campo producido, no por una carga, sino por un conjunto de partículas cargadas. ¿Ok? Pero te digo que la situación es trigonométrica vectorial. Comentarios. Mande, dime.
Y para sacar cada campo vamos a usar la fórmula que nos dio en la clase pasada, ¿no? Así es. Y sumar, y ya que tengas la intensidad de los campos, lo sumas. Ok, ya está, muchas gracias. Sí, lo vamos a hacer, por supuesto, el viernes probablemente, un ejemplito. ¿Ok? De acuerdo. ¿Algo más? ¿Comentarios? Maestro, esa foto la subió aquí a Teams. Todavía no. Un momento más, te la comparto ahí para que hagan las anotaciones que quieran. Bueno, gracias. Sí. Y sí, todo lo que escriba y te lo pase aquí, te lo tengo que compartir. ¿Ok? Lo publico, pues. Bueno, ahora miren, tenemos una situación aquí. Campo eléctrico 0. Las esquinas de un cuadrado tenemos que colocar cargas puntuales. Es un cuadrado, tiene la misma distancia AA, la distancia que quieres, vale lo mismo. Pero queremos que el campo eléctrico sea 0 aquí, justamente en el centro de la distribución de cargas. Entonces, ¿cómo tendrías que colocar las cargas aquí para que el campo eléctrico sea 0? Sabiendo que el campo es un vector y sabiendo que el campo, la orientación del campo depende de la fuerza ejercida sobre la carga de prueba. O sea que necesitas aquí una carga de prueba. Y entonces, ¿cómo tendrías que distribuir las cargas aquí en las esquinas del cuadrado para que el campo en ese lugar sea 0? Puedes poner cargas iguales, ¿no? En las esquinas. ¿Todas positivas? Yo creo que es que sean dentro de las 4, que sean 2 positivas y 2 negativas. Ajá. 2 positivas, 2 negativas. Alternadas. O todas iguales. O alternadas, como comentan. Alternadas. Bueno. Es que si son alternadas, para un lado para un lado va a ser atraído y para el otro, y para ese mismo va a ser repelido. Ajá. Bueno, puede pasar. En este caso, si ponemos todas las cargas positivas, como se repele en los 4 sentidos con la misma fuerza, pues no habría diferencia porque se quedaría en el centro. Ajá. A ver, veamos. Cargas positivas. Positiva. Independientemente si cada es Q1, Q2, Q3, Q4. No importa. Ahí está. 4 cargas positivas. Aquí en el centro ya sabes que va una carga de prueba positiva. Por lo tanto, la carga del lado izquierdo superior generaría un campo eléctrico orientado hacia ¿dónde? La carga del lado izquierdo superior genera aquí un campo dirigido hacia ¿dónde? Al inferior derecho. ¿Así? Sí. Ok. ¿Y la carga superior derecha genera un campo hacia ¿dónde? Inferior izquierda. Así. ¿Y la carga inferior derecha? A la superior izquierda. Hacia la superior izquierda. Ajá. Y entonces la carga inferior izquierda generaría un campo así, ¿verdad? A la derecha, sí. Si todas las cargas valen lo mismo y tienes distancias iguales, generaría campos iguales. O sea que estos campos tendrían la misma magnitud. Y al sumarlos, obviamente se cancelarían y tendríamos un campo 0. Ok. De acuerdo. ¿Pueden ser negativas entonces las cargas también? ¿Pueden ser negativas? Sí, porque serían atraídas con la misma fuerza. De acuerdo. A 4 sentidos. De acuerdo. Entonces pueden ser positivas o todas negativas. ¿Y alternadas? ¿Podría ser también? A ver, ¿qué pasa si aquí la consideramos esta? Y esta otra negativa. ¿Tendremos campo 0? Pues habría que ponerlas con la misma magnitud, ¿no? Cada una. Sí, claro. Sí. Cargas iguales en magnitud. Ajá. Distancias iguales. Creo que sí, ¿no? Porque se cancelarían todas. Ajá. Positiva y positiva la carga de prueba generaría un campo así. Positiva y positiva generaría un campo así. Negativa y positiva, así. Y negativa y positiva, así de esta manera. Entonces,
Puede ser alternado también el colocar tus cargas y generar un campo cero. ¿Mm? Bueno, qué bueno. Ahora, alternadas dijeron. Más, esto puede ser también así. Alternadas, más, menos, más, menos. No, porque en ese caso, como la carga de prueba es positiva, se vería atraído al negativo y repelido al lado negativo por la carga positiva en una esquina. Así, ¿verdad? A ver, chequen bien si están bien los campos. ¿Así? Sí, yo digo que está bien. Sí, ¿verdad? Pero esto obviamente no cancelaría los campos eléctricos y tendríamos un campo diferente de cero. Cancelaría, por ejemplo, las componentes de Y. Estas componentes verticales de los vectores de campo se cancelan. Se cancelan las componentes de Y con las de Y quedarían componentes en X únicamente de los 4 vectores de campo. Y eso obviamente sería diferente de cero. Entonces sí se pueden ser cargas iguales, pueden ser cargas diferentes, pero colocadas de cierta manera donde los vectores de campo se cancelen. Bueno, ya vieron esa situación. Eso es conceptual, es importante porque puede presentarse un problemita así de ese tipo. Ahora, miren, la última pregunta. ¿De qué otra manera podríamos tener las cargas para que el campo resultante sea cero? ¿Cómo colocarías las cargas de tal manera que tengas un campo cero? Pues no poner cargas. No. Tiene que haber cargas. Para que haya campo tiene que haber cargas. ¿Cómo las distribuyes ahora para que el campo eléctrico sea cero? Se refiere a una manera diferente a la que ya las acomodamos. Así es, sí. Pues ahorita, si contamos de izquierda a derecha, arriba a abajo, pues pusimos más, menos. Entonces, en este caso podríamos poner menos, más. Ok. Que es igual, pero pues es una manera diferente. Ajá. ¿Y alguna otra situación que no implique colocarlas en las esquinas de un cuadrado? Colocarlas en línea. En línea. Una línea, ¿qué te gusta? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical, ahí te va. Línea vertical. ¿Cuántas cargas? ¿Cuántas? Porque yo hablé de 4. 5. Pues, 2. 5. Tiene que ser un número par para que haya un equilibrio. Ah, ok, puede ser un número par. Ajá, puede un número par. Las 4. Ajá, el par habla de equilibrio. El impar no habla de equilibrio, pero acuérdense que el campo eléctrico, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De la magnitud de la carga. Así es, de la intensidad, de la cantidad de carga. Entonces puede ser que una partícula tenga menor cantidad de carga y otra tenga mayor cantidad de carga